¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? ¿Cómo va? ¿Cómo va su fin de semana? Pues caray, ¿qué noticias de verdad se presentan en nuestro país en materia de violencia? Es cierto, estamos inmersos en toda la discusión, debate político por la trascendencia que tiene, pero lo que sucede en cuestión de violencia no puede dejarse de platicar, no se puede dejar de denunciar, de evidenciar. Ya durante la semana hemos compartido algún tipo de señalamientos de lo que pasa, por ejemplo, con las fosas en Tamaulipas. Mañana tendrán ustedes una gran entrevista con Marta Olivia de un 2x3 Tamaulipas sobre lo que está pasando en esa entidad con las fosas, con las madres buscadoras. También el caso de los jornaleros del narco con Marcos Vizcarra. También mañana lo van a tener, por supuesto, ya en nuestro canal. Pero estos dos escenarios se vienen a incorporar a otros que tienen de verdad que preocuparnos, que tienen que ver de verdad que alarmarnos, porque estamos viviendo en un país en donde te pueden agredir con una pistola, encañonarte, hacer que te hinques cuando trabajas en un kinder. Es decir, no eres policía, no eres marino, no eres soldado, eres maestra o maestro y puede llegar cualquier tipo con una pistola y ponértela en la cabeza, amenazarte de muerte. Puede ser la persona de la cocina de esa escuela y te pueden amenazar de muerte. Puedes ir en tu automóvil y esta misma persona que trae el arma te puede amenazar directamente. Eso ya de entrada. Si hacemos un poco de memoria, puede ser que tengas tu tienda, tu carnicería, y llegue un sujeto a extorsionarte. Como no le diste lo que querías, una de sus reacciones es tomar un perrito y aventarle un caso. Puede ser también, ¿no? Que vivas tranquilamente, ¿no? En tu casa, en una situación, por supuesto, no de lo mejor, porque a final de cuentas estás viviendo en un edificio abandonado y de repente aparece una pandilla y mata a tu mascota en medio de un asalto, ¿no? Y te agreden sabiendo que no te van a quitar absolutamente nada, solamente imponer la violencia como norma, como forma de actuar en su entorno, en su alrededor. Te pueden matar, caray, por 20 pesos. Te pueden matar por 20 pesos mientras vas a la prepa. O lo último, pueden quemarte, como dice el periodista Juan Gómez, por salir una noche de fiesta. Esto último en relación a lo que sucedió en San Luis Río Colorado, en Sonora, la madrugada del sábado, en donde se registró un incendio intencional que ha provocado la muerte de más de 11 personas, ¿no? Dejando, si no mal recuerdo, 4 heridas en un bar, precisamente este lugar. Un tipo, ¿no? Así de sencillo, se molestó, se inconformó por lo que pasó al interior, se fue, regresó y quemó el, el lugar. Pero no fue el último caso. También se reporta, lo reporta el reportero Juan Carlos Alarcón, ¿no? Lo que pasó aquí al lado, en el Estado de México, donde una familia fue atacada por sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Y sabe por qué los atacaron? Porque se confundieron. Mataron a balazos a Miriam Ocote de 18 años. Dejaron grave a su mamá Violeta y secuestraron al padre, a José Ocote. Después fue asesinado porque había que cubrir las huellas. Y lo que se sabe es que los confundieron. Los confundieron con sicarios de otro grupo rival. Es decir, tú puedes estar en tu casa, vivir tranquilamente con tu familia, tu padre salir a trabajar, salir por la comida, por el pan, tu madre estar actuando como regularmente lo hace, y de repente llegan unos narcomenudistas, unos sicarios, y destrozan a una familia por una confusión. Esos son los rostros, las estampas del crimen organizado. ¿Qué es lo que ha provocado, ha generado que lleguemos hasta este punto? Las violencias de Estado. Violencias de Estado, que lo hemos platicado ya en otras ocasiones, provienen directamente de la clase dominante, de la clase gobernante, de aquellos que tienen el poder económico de su mano, de aquellos que les conviene la precarización laboral, de aquellos que les conviene que haya pobreza, que haya asimetrías sociales, que haya profundas asimetrías, profundas
desigualdades en donde las oportunidades de crecimiento y de desarrollo no existan para la gran mayoría. Suena muy perverso, a lo mejor suena verdaderamente terrorífico pensar que hay empresarios, que hay políticos, quienes aceitan toda esta maquinaria, pero así funciona. Funciona con base a un sistema neoliberal que es una economía que mata, una economía corrupta, una economía que no tiene ningún empacho en acabar con una distribución justa de alimentos, en acabar con hospitales públicos, con escuelas públicas, con seguridad pública. Una economía que está insertada desde hace por lo menos 30, 40 años en la toma de decisiones que afectan a todo el mundo y que aparte de todo tiene muy claro en su Agenda 2030 hacia dónde tiene que ir con una frase lapidaria, disfrazada de desarrollo y de progresismo. Acabar con los pobres, porque con la pobreza no nos conviene acabar, pero sí ir acabando paulatinamente con la gran cantidad de pobres, porque son personas totalmente desechables. Muchas de las personas que están involucradas en estos actos, que toman la violencia como una solución, son personas que alguna vez fueron niños, que alguna vez fueron adolescentes, y claro, siempre hay quienes por aspiracionismo, incluso en una economía criminal, se comportan de manera más brutal, con este pensamiento de pasar sobre lo que sea con tal de seguir creciendo en su trabajo, porque así lo ven ellos, como un trabajo, en donde tienen que ser lo más bestia de los bestias, y por eso operan como operan. Pero también están los otros que llegaron ahí porque ya no tenían de otra, para sentirse parte de, porque no había de otra más que aprender a matar para poder comer, o de plano, los que fueron germinándose, como les reitero, desde niños, abandonados totalmente a su, a su suerte. Hay un libro que se titula Morir es fácil. Morir es un alivio, morir es un alivio. De verdad, véanlo, échenle un ojo, léanlo, porque son pláticas con varios sicarios, con personas dedicadas al crimen organizado. Y uno cuando lo empieza a ojear, te das cuenta hasta dónde está rota la sociedad, hasta dónde el tejido social se rompió, hasta dónde no existe más ya ese vínculo que permite precisamente actuar de una manera correcta, humana, empática, solidaria. Porque sí, hemos vivido una degradación incluso del comportamiento del crimen organizado, en donde también se han perdido valores en sus diferentes capas. ¿Por qué? Porque los de arriba las perdieron. Antes, por ejemplo, voy a traer a cuentas una película que se llama ahorita lo recuerdo el título, pero es la historia de una familia, los Pérez, me parece, Peralvillo, me parece que se llama, ahorita me acuerdo, en donde él es un hombre honesto, de repente se topa con un amigo que está metido en la política, que es un corruptazo, lo invita, finalmente él se corrompe, crece en este mundo y se vuelve el peor de los peores, con el Güero Parra. Y en esta película hay un momento en el cual su jefe, ¿no? Su jefe y su amigo, que es David Silva, por cierto, les proponen un negocio de una leche que a final de cuentas, pues se le va a dar a los niños. David Silva y el otro actor dicen, no lo vamos a hacer, ¿no? Porque pues hay límites, güey. O sea, ya no podemos cruzar ese límite, son niños, ¿no? Y él sí lo hace. Y lo hace por la razón de que tiene que ser peor que ellos. Pero en ese escenario todavía vemos a una persona que es el padrino también del Güero Parra, que es Andrés Soler, por cierto, gran actor, que le dice, no, pues no puedes hacer eso, ¿no? E incluso cuando el Güero Parra traiciona a David Silva y al otro personaje, el mismo tío le dice, oye, pues hay códigos, ¿no? Hay ética, hay líneas. Estamos hablando de una película ya de los años 40, si no mal recuerdo, los años 50. Y aquí hay un tema que vemos la degradación retratada en el cine, porque si nos checamos las últimas películas, nos topamos ya con sicarios, con personas que ya no tienen ningún tipo de humanidad, ningún tipo de lineamiento, ningún tipo de código. Se ataca directamente a civiles, se ataca a familias sin ningún tipo de menoscabo.
se atenta directamente con aquellos que no tienen absolutamente nada que ver, se tortura, se agrede a seres completamente vulnerables, porque los sicarios de la actualidad, los delincuentes de la actualidad, han perdido total empatía, total humanidad en muchos sentidos. Y la perdieron porque fueron niños maltratados, violentados, abandonados por una sociedad que los dejó vilmente a su suerte. Y los dejó a su suerte porque al Estado así le favoreció, al Estado neoliberal así le favoreció precisamente para poder aceitar la maquinaria de uno de sus grandes negocios, que es el crimen organizado. No son cuestiones coincidentes, no son cuestiones aisladas. Todo está perfectamente estructurado con miras a un interés de una oligarquía criminal, en donde la violencia juega un papel determinante y en donde en sus diferentes capas, en donde sus diferentes, por supuesto, áreas, aristas, se van tornando cada día más y cada día más violentas. Así como los de hasta arriba perdieron cualquier ética y lo que importa es hacer dinero a costa de lo que sea, así comienza a bajar y nos topamos con la parte más brutal, más cruda, que es la extorsión, el narcomenudeo, los asaltos, que impactan directamente a una ciudadanía y que estás en manos de personas que, según este estudio que les digo en este libro, consideran que su vida pues es de mala suerte y que morir es un alivio. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.